La transmisión en directo que nadie esperaba terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del año. Sila Turkoglu y Halil Ibrahim Ceylan aparecieron juntos ante las cámaras con una serenidad que de inmediato llamó la atención. Desde el primer segundo, se percibía que algo importante estaba por suceder. Sus miradas transmitían complicidad, emoción y una mezcla evidente de nervios y determinación. Millones de espectadores siguieron cada segundo sin apartar la vista de la pantalla. La tensión creció a medida que avanzaban los minutos. El silencio previo a la confesión se volvió casi insoportable. Cuando finalmente hablaron, el impacto fue inmediato. Sila tomó primero la palabra con una voz firme, pero cargada de emoción. Sus frases fueron claras, directas y profundamente sentidas. Halil Ibrahim la miraba con atención absoluta, asintiendo levemente a cada palabra. La frase que desató la euforia fue sencilla, pero contundente. Comienza una nueva etapa en nuestras vidas. Los comentarios explotaron en tiempo real en todas las plataformas. El anuncio ya era tendencia antes de que terminara la transmisión. Los presentadores del programa quedaron visiblemente sorprendidos. Ninguno parecía tener información previa sobre la confesión. La espontaneidad del momento lo hizo aún más poderoso para el público. Las cámaras captaron cada gesto, cada pausa y cada respiración entre las declaraciones. La emoción se sentía incluso a través de la pantalla. Nadie esperaba una revelación de tal magnitud en un espacio en vivo. El momento quedó grabado como histórico para la audiencia. Sila explicó que no fue una decisión improvisada. Según sus palabras, esta confesión venía gestándose desde hace tiempo. Habló de procesos personales, de cambios internos y de decisiones maduras. Su discurso fue sereno, sin dramatismos forzados. Se notaba que hablaba desde un lugar de convicción profunda. Cada frase parecía cuidadosamente pensada. El público percibió autenticidad en cada palabra. Halil Ibrahim tomó luego la palabra con un tono igualmente firme. Reconoció que el camino hasta ese día no fue sencillo. Habló de aprendizajes, de errores y de crecimiento personal. Su mirada reflejaba una mezcla de alivio y emoción contenida. Dejó claro que esta nueva etapa no era una huida del pasado, sino una evolución natural. Sus palabras generaron una ola inmediata de reacciones. La credibilidad de su mensaje fue total. Mientras avanzaba la transmisión, las redes sociales estallaban. Millones de mensajes aparecían por segundo en diferentes idiomas. Fans de distintos países comentaban emocionados lo que estaban presenciando. El impacto fue inmediato y global. Algunos celebraban con euforia, otros analizaban cada palabra con lupa. Pero todos coincidían en algo. Se estaba viviendo un momento histórico. La confesión ya había marcado un antes y un después. Los detalles revelados durante el directo aportaron aún más intensidad al anuncio. Hablaron de cambios profesionales, personales y de decisiones que afectarán sus vidas desde ahora. No se trató solo de una frase simbólica, sino de un verdadero punto de inflexión. El tono fue siempre respetuoso y sincero. No hubo lugar para el sensacionalismo vacío. Justamente por eso, el impacto fue tan fuerte. Sila mencionó que el apoyo del público había sido fundamental en todo el proceso. Agradeció a quienes confiaron en ella, aún en los momentos de silencio. Sus palabras sonaron como un acto de honestidad con su audiencia. Hubo un tono de gratitud que conmovió a muchos. Las lágrimas en sus ojos no pasaron desapercibidas. La emoción era real y visible. Halil Ibrahim, por su parte, se mostró firme, pero visiblemente
conmovido. Reconoció que nunca imaginó hacer una confesión de este calibre en directo. Sin embargo, aseguró que era el momento correcto. Habló de valentía, de responsabilidad y de respeto hacia el público. Cada frase reforzaba la sensación de que estaban completamente decididos. El mensaje fue claro y contundente. Ya no había marcha atrás. La reacción de los presentes en el estudio fue inmediata. Algunos quedaron en completo silencio. Otros no pudieron ocultar su asombro. Se respiraba una mezcla de sorpresa, emoción y respeto. La atmósfera se volvió cargada de significado. El ambiente ya no era el de un simple programa de entretenimiento. Se había transformado en un escenario de confesión histórica. Con el paso de los minutos, la transmisión adquirió un tono más reflexivo. Ambos hablaron sobre el peso de la exposición mediática. Reconocieron que no es fácil tomar decisiones bajo la mirada constante del público. Sin embargo, dejaron claro que esta vez eligieron priorizar su verdad. Esa honestidad fue uno de los aspectos más aplaudidos. El público valoró la transparencia del mensaje. Las imágenes del directo comenzaron a circular de inmediato por todos los medios. En pocos minutos, ya se repetían fragmentos en programas, portales y redes. Cada segundo de la confesión era reproducido una y otra vez. Los analistas de espectáculo no tardaron en empezar a interpretar cada gesto. El tema dominó por completo la conversación mediática. No se hablaba de otra cosa. A medida que avanzaban las horas, comenzaron a salir reacciones de colegas y figuras del medio. Muchos expresaron su apoyo a la decisión de Zula y Halil Ibrahim. Otros destacaron el coraje de hablar con tanta claridad en un espacio en vivo. Las opiniones fueron en su mayoría positivas. La confesión fue vista como un acto de madurez. El respaldo fue masivo. El público, mientras tanto, seguía cada actualización con enorme expectativa. Cada nuevo comentario, cada nueva imagen, reforzaba el impacto de la noticia. La transmisión ya se había convertido en un fenómeno viral. El alcance superó todas las previsiones. Las cifras de reproducciones crecían minuto a minuto. El interés parecía no tener techo. Zila y Halil Ibrahim dejaron claro que esta nueva etapa no está exenta de desafíos. Reconocieron que habrá cambios importantes en sus vidas. Sin embargo, se mostraron preparados para afrontarlos. Su lenguaje corporal transmitía seguridad. La decisión parecía estar tomada con plena conciencia. La convicción que demostraron fue uno de los aspectos más fuertes del anuncio. Al finalizar la transmisión, el silencio posterior fue tan impactante como la confesión misma. Durante unos segundos nadie habló. Luego llegaron los aplausos, largos y sentidos. El momento quedó grabado en la memoria colectiva de los espectadores. No fue solo una noticia más del espectáculo, fue un instante que marcó historia. Horas después, la frase daga comienza una nueva etapa. En nuestras vidas ya era un símbolo. Se repetía en titulares, comentarios y publicaciones en todo el mundo. La confesión en directo superó cualquier expectativa previa. El público quedó atrapado por la fuerza del momento. La historia recién empieza, pero ya ha dejado una huella imborrable. El espectáculo fue testigo de un giro que nadie esperaba.